Bueno, nuevo libro. Eres un autor prolífico y en este nuevo libro retomas la cuestión de la Edad Media. Sostienes en él que no fue un periodo de tanta oscuridad ni de tanta tiniebla como se nos ha hecho creer en general. ¿Por qué? Porque buena parte de la historia es un invento de la historiografía. Y la Edad Media que ha surgido habitualmente en los medios de comunicación y esas referencias que suelen hacer en los últimos 200 años, es un invento del siglo XIX. Ya en el siglo XV, Fabio Biondo y otros humanistas italianos empezaron a denostar esos tiempos medios que discurrieron en Europa desde fines del mundo romano hasta el Renacimiento. Rafael Sanzio, el gran pintor romano, pues hizo unas críticas demoledoras al arte gótico, el arte de los godos, de los bárbaros. Y a partir de hoy, de ese momento y hasta hoy, la Edad Media ha caído en desgracia. Pero basta ver una catedral gótica o basta leer un tratado de Pedro Abelardo para darnos cuenta que la Edad Media, sobre todo la Baja Edad Media, era mucho más luminosa de lo que nos han contado. En este libro que acabas de publicar, integras numerosos elementos que componen un imaginario extraordinariamente rico. Alquimia, símbolos, numerología, profecías, todo ello compone un panorama extraordinariamente abigarrado en un momento de convulsión. ¿Es un periodo, la Edad Media, José Luis, especialmente interesante para novelar, para evocar? Bueno, nos has dicho habitualmente que somos hijos de Grecia y de Roma. Somos hijos de la Edad Media. Los nombres de la mayor parte de las regiones europeas son nombres medievales, incluso de algunas naciones, ¿no? No el caso de España, Hispania, aunque España no es España, pero bueno, pero sí el caso de Turingia, Baviera, Cataluña, Aragón, son nombres medievales. Sí. Somos hijos de la Edad Media. Nuestro pensamiento es un pensamiento en buena parte heredado de ese pensamiento racional del siglo XII, que es un renacimiento adelantado 400 años al renacimiento que tanto nos han presentado, sobre todo en el mundo del arte, y por tanto buena parte del pensamiento occidental es un pensamiento medieval. Un pensamiento en el cual el hombre empieza a colocarse en el centro del mundo. No es en el Renacimiento cuando ocurre ese fenómeno de inversión de la antigüedad a lo moderno. Ya ocurre en la Edad Media. Ya grandes pensadores como Juan de Salisbury, por ejemplo, o como Guillermo de Chartres, ya están planteando en el siglo XII que el hombre es el centro de muchas cosas. Digo el hombre porque entonces no se decía el hombre a la mujer, claro, ¿no? Se decía el hombre, evidentemente, ¿no?